el proceso de santificación que da el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia, en el corazón de personas redimidas, que por su fe en el Señor Jesucristo fueron redimidos. En Gálatas 5 dice el verso 22 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y desde el verso 16 comienza esos 17 palabras que él da allí, que consiste en la manifestación de las obras de la carne. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. También he hablado de Juan 15, el relato del Señor Jesucristo cuando dice que Él es la vid verdadera y el Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice Juan 15, verso 2, lo quitará el labrador, el Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Luego el verso 5, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. Estos pámpanos que el Padre revisa, y el que no le ve fruto lo corta, y al que le ve fruto lo limpia, lo poda, lo acomoda para que dé más fruto. Ese pámpano es la iglesia de Jesucristo. El que permanece en mí, entendiéndose esto como la iglesia de Jesucristo, y yo en él, lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arderán. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ustedes los pámpanos, nosotros la iglesia, en que llevemos mucho fruto, y así seáis pues mis discípulos. Como el Padre me ha amado, y no puede faltar en todo este proceso de santificación, en todo esto lo que es el Espíritu Santo en el corazón de la iglesia, en todo esto lo de desarrollar todas las virtudes que el fruto del Espíritu Santo ha de desarrollar en el corazón de un creyente. Todo esto lo que es desplazar las manifestaciones de obras de carnes que están alrededor de nuestras concupiscencias, de nuestras pasiones y deseos naturales y muy humanas. El desplazar de esto, no podría faltar la palabra que aquí el Señor Jesucristo en Juan 15, en el verso 10, habla. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entendiendo pues que aquel que me ama es el que guarda mi palabra. El amor está estrechamente ligado con la obediencia a la palabra de Dios. Eso le va a demostrar a Dios que le amamos, nosotros los hombres. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Entonces, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¡Wow! ¡Qué clara es la palabra de Dios! En Mateo 21, yo no voy a presentar, ya Mateo lo presentó. Yo lo que voy a leer, repetir lo que el apóstol Mateo escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo y sus discípulos estaban acercándose ya a Jerusalén y vinieron a una ciudad llamada Betfagé. Y allí el Señor le dio instrucciones a los discípulos, a sus apóstoles, de buscar un pollino. Y dice en el verso 7 que estos, los discípulos, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Ponga atención aquí y abra su corazón.
Y él, el Señor Jesucristo, se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, estamos hablando de la entrada de Cristo a Jerusalén, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él, el Señor Jesucristo, en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿y quién es este?, se preguntaban. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y vinieron a él en el templo muchos ciegos, muchos cojos y muchos enfermos, y a todos los sanó. Le estoy presentando lo que presenta Mateo, la situación, ¿sí? En Jerusalén, gente aclamando y glorificando, alabando a Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al Hijo de David. Y después Jesús, con toda la autoridad que había sobre él, hace lo que hace a los saduceos, que eran los negociantes o los comerciantes del atrio del templo en Jerusalén. Dice el verso 15: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, porque no solamente que regañó a los saduceos ladrones que estaban en el templo, esto lo voy a repetir, a los saduceos ladrones que estaban en el templo, sino que él hacía milagros, sanaba enfermos, le daba vista a los ciegos y ponía a caminar a los cojos, ¿no? Aparte de que la gente, el pueblo, lo aclamaba. Estos ladrones se maravillaron pues de lo que hacía. Le llaman la atención diciéndole así: ¿oyes lo que estos dicen? Dice la Biblia aquí en el verso 15 de Mateo 21 que estos indignados, porque escuchaban a la gente decir hosana al Hijo de David, indignados, y le preguntan a Jesús: ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolo, el Señor salió fuera de la ciudad. Después dice: por la mañana, otro día, volvió a la ciudad de Jerusalén. Volviendo a Jerusalén, tuvo hambre. Relata Mateos capítulo 21. Ponga atención aquí a este relato, verso 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ellas. Recuerde que estamos hablando del proceso de santificación que hace el Espíritu Santo en la iglesia y que desarrolla fruto, el fruto del Espíritu Santo. Vuelvo y repito lo que estoy leyendo en el verso 19. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Siga poniendo atención. Recuerde que desde el día anterior ya Jesús había observado situaciones en Jerusalén que como que no iban acorde, porque hasta se enojó y volcó mesas. Estos a los cuales se le había encargado el pastoreo, si se quiere, la administración de toda la nación de Judá, fariseos, escribas, levitas, sacerdotes, lo que hacían era reclamarle por cosas sin sentido, viendo aún que este sanaba enfermo, daba vista a los ciegos y levantaba a los cojos. Y aún el Señor Jesús al día siguiente ve en símbolo, es una mata de higuera pero sin higos, y la maldijo. ¿Sabe por qué? Porque en vez de una frutita para poder saciar, ponga atención acá, saciar el hambre del Señor, no había ni un higo. Dice: cuando vino al templo, verso 23, ese fue después de maldecir a la higuera. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, aún Jesús enseñando: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad?
Respondiendo Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿y por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todo el pueblo tienen a Juan por profeta. Y respondiendo Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Ponga atención acá. Él no le responde con qué autoridad hace esas cosas, pero les dice una parábola. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Recibiendo él, le dijo el hijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él: sí, Señor, voy. Y no fue. Le pregunta a Jesús: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron los sacerdotes y escribas: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos, ponga atención acá y abra su corazón, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, el que ellos le preguntaron, en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Tú sabes lo que decía Juan el Bautista cuando vino a la tierra con estos mismos sacerdotes, escribas y fariseos. Haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Mateo 3, capítulo 3, verso 8. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar publicanos, ladrones y rameras, y levantar de ellos hijos a Abraham, por decir las piedras, como dijo Juan. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Estoy en Mateo 3, verso 10, pero les recuerdo Juan 15, porque el labrador lo que viene es a buscar frutos dignos de arrepentimiento, ayudado, por supuesto, a la iglesia de Dios por el Espíritu Santo en ella, dando el fruto del Espíritu Santo. Trate de entender lo que se dice en esta palabra en Mateo capítulo 21, Mateo 3, Juan 15 y Gálatas 5. El fruto no es otra cosa sino lo que dice Gálatas 5, Mateo 3, Juan 15 y Mateo 21. No hay más. Lo que usted crea que es fruto, que no esté aquí, no es fruto. Es fábula artificiosa. Y está engañándose usted mismo. Este fruto es lo único que viene el Padre a revisar, porque su hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, Mateo 3, verso 10, es cortado y echado en el fuego. Y el Señor Jesucristo en Mateo 21, como que le agrega más para que le entiendan. Verso 33. Después que dice de Juan lo que dice, que lo oyeron, vieron a este profeta, no te arrepentiste y no le creíste, a Juan. Y le voy a agregar, ni a Juan como el último profeta de los judíos, ni a ninguno de los profetas de los judíos, ni a Moisés, ni a David. O sea, a nada del Antiguo Testamento le creísteis para arrepentimiento. Entonces el Señor agrega en el 33, oí otra parábola.
Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Esta viña usted la puede conseguir, y le doy un dato, con mucho detalle en Isaías capítulo 5. Con detalles extraordinarios. Pero Jesucristo lo da aquí en 13 versos. Este padre de familia plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieseis sus frutos. Mas los labradores, los arrendatarios, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo el padre de familia otros siervos más que los primeros. Estos hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió el padre de familia en esta parábola a su hijo. Y dijeron los labradores: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Dice el Señor: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ponga atención acá y vuelva a abrir su corazón. ¿Nunca leíste en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere les desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Nosotros, la iglesia, somos estos segundos labradores, estos segundos arrendatarios de esta finca. Y así como el Señor del padre de familia en esta parábola venía, era por sus frutos, a los primeros arrendatarios, Juan 15, Gálatas 5 y Mateo 21, narran clarito que el mismo padre de familia sigue buscando frutos dignos de arrepentimiento, el fruto del Espíritu Santo. Él viene, les voy a recordar, por el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. No crea que su fruto es otra cosa sino eso. No hay forma ni manera que el fruto que este labrador, el mismo padre de familia, convierta este fruto que está buscando en algo físico o natural, palpable o visible, tangible. Nada de lo que usted ve, que pueda tocar, que sea tangible, se puede comparar con el fruto que este padre por segundos arrendatarios arrendó hoy a sus hijos, a la iglesia. Por el amor de Dios, no pierda más tiempo en lo que está haciendo. Camine en una verdadera santificación, convencido que el Espíritu Santo está en usted. Mire cómo dice acá el verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Los frutos del reino de Dios. Es esto lo que viene a buscar. Y con hambre, oyó. Y con hambre el Señor Jesucristo. Con mucha hambre, como cuando tenía hambre y vio la higuera.
y la vio cargada de hojas y sin un fruto, porque él lo que quería era tomar de un fruto para comer. La palabra de Dios es clara, mis estimados oyentes, firme, clara, concisa, real. Léala, lea la palabra de Dios, ya no aísle versos. En Filipenses capítulo 1 dice así en el verso 8: Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, hablándole Pablo a Filipos. Y esto pido en oración, que vuestro amor, que ya tienen, abunde aún más y más y más en ciencia, en el saber y en todo conocimiento. Pablo sabía que este conocer a Dios, como lo presenta la palabra de Dios, lo único que generaría en el que se entera y en ciencia se mueve al saber por el conocimiento de Dios quién es Dios y quiénes somos nosotros y cuál es todo este reino al cual Él está presentando aquí en el Mateo 21 y en Isaías 5 como una viña, para que nosotros podamos entender cuál es nuestro papel. Dice el verso 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Señor Jesucristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El fruto, amado, el fruto es lo único que el Señor quiere de usted. Por favor, suscríbase a nuestro canal, reaccione en comentarios, en me gusta, en guardar este video y compártalo a otros amigos para que oigan, escuchen lo que yo quiero con el corazón abierto y mucho amor, hablarles de nuestro Señor Jesucristo, hablarles de la palabra de Dios. De seguro le va a interesar. Hágalo. Y gracias por estar allí.